Se trata de María Eugenia Talerico, abogada experta en la integridad financiera, fue vicepresidenta de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, vocera de Republicanos Unidos y vicepresidenta de Será Justicia. María Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias por venir. Gracias, María Eugenia. Bueno, estamos frente a un conflicto de poderes, ¿no?, entre el Poder Judicial y el Senado, al menos hasta ahora. Bueno, estamos frente a un conflicto que crea Cristina Fernández de Kirchner y todo el frente de todos que dicen y simulan un conflicto de poderes con este plantón que están haciendo respecto de la designación tramposa, ardidosa, como ya dijo la Corte, que Cristina Fernández de Kirchner hace unos días después, incluso de vencido el plazo para hacer la propuesta. Entonces, me parece que el conflicto de poderes lo crea el kirchnerismo y permanentemente en esta lucha contra las instituciones del sistema de justicia en búsqueda de impunidad. O sea, cooptar, no hay que perder de vista la estrategia final, ¿no? El cooptar y dominar organismos o al Ministerio Público Fiscal en su momento, con toda la investigación del procurador, o al Poder Judicial y a sus jueces, ¿no? La investida o tomar al Consejo de la Magistratura es un organismo muy clave por las designaciones y la remoción de los jueces, donde Cristina Fernández de Kirchner quiere prevalecer con algo que ya dijo la Corte que es una trampa y un ardid y que no es una cuestión propia del reglamento del Senado, porque lo que se hizo con la tergiversación y la partición de ese bloque tardío es intentar una trampa para violar la Constitución. En definitiva, lo que se pone en juego no es un tema reglamentario del Senado, sino que es un enfrentamiento con la Constitución Nacional, que es lo que está diciendo la Corte Suprema al tratar de componer el organismo de acuerdo a ese equilibrio de estamentos. En el frente de todos dicen dos cosas. Primero, que con ese fallo la Corte Suprema se intromete en un poder independiente como es el Poder Legislativo porque se mete en el funcionamiento de la Cámara de Senadores. Pero aún los que reconocen que ese fallo, que no lo quieren reconocer lo ven como una intromisión del Poder Judicial, pero aún lo que dicen, si lo reconociéramos, sería para el mandato anterior, o sea, el que venció ahora, y no para este nuevo periodo del Consejo de la Magistratura, donde ahora sí hay dos bloques y los presentamos como dos bloques y nos corresponden el del representante, los dos de la mayoría y el de la segunda minoría. No, porque la trampa la hacen teniendo en mira la composición que va a venir por todos los años que restan. O sea, ¿el fallo de la Corte es claro en ese aspecto? El fallo de la Corte es claro, lo que pasa que, bueno, lo reinterpreta la política. Está claro que en el juego de controles y contrapesos hay materias que son muy propias de cada uno de los poderes, pero acá la verdad que la Corte está siendo garante de muchísimas embestidas del kirchnerismo contra el Poder Judicial. No sé si ya se recuerdan cuando en el Consejo de la Magistratura iniciativas del representante del Poder Ejecutivo empiezan a tratar de remover muy rápidamente a los jueces de la Cámara Federal, Bruglia y Bertuzzi esencialmente, que son dos jueces que ellos los tienen en la mira. En el mismo día el Senado estaba revocando los traslados y casi que en la semana estaba el decreto presidencial para remover a los magistrados. Y ahí se provoca un persaltum de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también los enfureció y lo tomaron como una intromisión. Lo que sucede es que el último garante de la Constitución Nacional es la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y en la medida que haya tramoyas, trampas o ardides para, por los instrumentos que sea, violar la Constitución Nacional, la Corte Suprema es, gracias a Dios en este momento. ¿Qué crees que va a resolver la Corte el jueves? Porque yo planteé algunos escenarios, ¿no? Sí. Sí, que podría estar dentro de esas alternativas. Muy difícil, por ejemplo, que no asuman los representantes de la Cámara de Diputados, porque en definitiva es otra Cámara y ahí no hubo conflicto. Absolutamente. Yo creo que hay también que ponderar la crisis y la emergencia en la que se encuentra el Poder Judicial por la cantidad de vacancias que hay en este momento y la necesidad de que el Consejo de la Magistratura funcione, ¿no? Y hay que poner un equilibrio entre las cuestiones que hay que resolver. Me parece que tienen que componer el estamento de diputados, mandar a los senadores que no hay conflicto y eventualmente no sé si va a ordenar que se le tome juramento el Consejo de la Magistratura, de hecho hay pedidos para que se le tome juramento a juez, o van a respetar la litigiosidad de abajo para arriba que ya tiene la cuestión, porque también están pidiendo los interesados. O sea, dejarían sin asumir un consejero hasta que de abajo para arriba el Poder Judicial. Parecería que puede ser la solución más rápida y la más equilibrada y razonable para poner en funcionamiento el Consejo de la Magistratura. Siempre se dijo que los jueces federales son los primeros en olfatear cambios de humor político, ¿no? Recién hablabas de embestidas del kirchnerismo a la justicia. ¿Cómo se explica eso en función de que, bueno, las encuestas les están dando mal? Dentro de Juntos por el Cambio, los principales precandidatos a la presidencia creen que el próximo presidente será de esa coalición.
¿cómo se explica este declive o caída de poder, pérdida de poder del kirchnerismo con las embestidas a la justicia? ¿No es contradictorio? Yo veo una aceleración de problemas en varios frentes. Uno es acelerar los ataques e intentar la desestabilización permanente, el relato permanente, porque obviamente lo que dicen no se condice siempre con la verdad. Pero también veo mucho lío, por ejemplo, en el posible poder de los sindicatos. Hay mucha litigiosidad. Soy de Colón, provincia de Buenos Aires. Acaban de matar por la interna en Huatre al chofer de una de las personas involucradas en la interna. Sí. Estoy detrás de Anzaloni. De Anzaloni. No sé si están mirando lo que pasa en el puerto de Bahía Blanca, también con una embestida muy importante por parte del SUPE para quedarse con una empresa privada para tratar de tomar... Contanos un poquito de ese conflicto del puerto de Bahía Blanca, que sé que todavía no llegó a los medios nacionales con la fuerza que debió haber llegado, pero es un conflicto muy delicado. Es un conflicto muy grave, primero porque se trata de un puerto estratégico de la Argentina como es el puerto de Bahía Blanca, después porque hay una empresa privada, un empresario privado que están diciendo que el titular del SUPA, que es un gremio de estiba, y en realidad la empresa se dedica a la carga de combustible por tubo, con lo cual no tiene nada que ver con ese gremio, que tiene mucho poder y se quieren quedar con la operatoria. Para eso extorsionan y ya le dijeron que no hay reclamos gremiales, pero se quieren quedar con la compañía, con la connivencia del presidente del consorcio del puerto, que es Federico Subiele, que sería candidato por la Cámpora a intendente de Bahía Blanca, operatoria en un puerto donde está apareciendo en el mar, no circuló tampoco mucho, bultos con cocaína, que se está investigando qué es lo que está pasando con la operatoria narco. Entonces digo, los conflictos son tan graves no solo por la embestida hacia una empresa privada, sino por los problemas que pueden estar sucediendo en los puertos argentinos, especialmente también en cuando la empresa había tomado la decisión, por ejemplo, de desafectar a la prefectura de la seguridad, poner seguridad privada y empezaron los problemas. Entonces, todo está escalando a una velocidad que a lo mejor es la pérdida. ¿Quién está investigando eso, María Eugenia? Sé que están las denuncias hechas, que hay videos, Florencia Arieto con esta iniciativa, ¿no?, de agrupar a los empresarios que están sufriendo los bloqueos, es la representante, y que hay videos y que la denuncia es lo suficientemente fuerte como para esperar que las autoridades funcionen. Y hablo de Arieto y quizás este movimiento antipiquete porque es muy difícil enfrentar las fuerzas de los sindicatos cuando vos no estás agrupado. Lo pasa con camioneros, ¿no? Que para el sindicato camionero de Moyano ya forma parte de su hacer gremial, ir y bloquear una empresa para obligarla a tomar determinaciones en beneficio del sindicato, con lo cual impide la libertad de trabajar, porque impide que produzcan, que comercialicen, que saquen los camiones, bloquean la entrada y salida. No, ni hablar. Y a cada interesado habría alguna persona que tiene medios de comunicación en Bahía Blanca, que es bastante conocido en las cuestiones portuarias y que está muy vinculado con los moyanos. O sea, nada es casualidad en la Argentina, los entramados son muy complicados y bueno, las denuncias de Irán y ojalá avancen con la suficiente rapidez para proteger los derechos de las personas que están extorsionadas, amenazadas de muerte. Esta semana se conoció una denuncia que hizo la coalición cívica por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Seguridad, Sergio Berni, cual le aparecieron propiedades que no estaban declaradas. Vos fuiste consultada por esa fuente que investigó, la denuncia la hace la coalición cívica, pero hay una investigación periodística. Te fuiste consultada para que observaras o hicieras un análisis, tu investigación, tu sapiencia, conocimiento en todo lo que tiene que ver con temas financieros, para que observaras la declaración jurada de Sergio Berni. ¿Qué viste ahí? Bueno, lo que se ven son las declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción, que son las de acceso público, donde existe un incremento patrimonial de él y de Propato, que es su esposa, también diputada de la Nación, muy significativo a la luz de sus ingresos patrimoniales. O sea, el primer gran problema que tenés es un incremento patrimonial que no está justificado por las declaraciones juradas y que es lo que hace que un funcionario público como que se le invierte la carga de la prueba y tiene que explicar de dónde sacó semejante patrimonio, sobre todo entre el 21 y el 22, es exponencial el crecimiento. Por eso es lo que arrojan las declaraciones juradas, tenencias en efectivo muy importante, un salto en propiedades de muchísimos millones, recotización de una sociedad anónima que no sabemos bien lo que tiene adentro, pero también de muchos millones de pesos.
y que va a tener que explicar, no hay ninguna duda que es lo suficientemente grave, pero además hay hallazgos periodísticos que, como ustedes saben, las investigaciones donde van al lugar, saben de quién es, empieza a estar vinculada la persona con el lugar, incluso ahí habían encontrado una camioneta del Ministerio de Seguridad al servicio de un emprendimiento privado de Bernie, y eso es investigación periodística. En líneas generales, porque ahora estamos, por ejemplo, creo que el martes que viene, 29, Cristina hace su última declaración antes del fallo del tribunal en el juicio de vialidad. En la Argentina, yo creo que salvo la causa Chicone, ¿no? que escaló rápidamente, incluso en todas las instancias, hasta la Corte Suprema, que terminó condenando al ex vicepresidente Amado Boudou a 5 años de cárcel. Resalto la causa Chicone porque en un lapso de 4 años pasó primera instancia, Cámara, Casación, Corte Suprema, o sea, fue ratificado por todos los estamentos. Pero en líneas generales, o caso Jaime, donde él se autoculpó, después hemos tenido detenidos por causa de corrupción con prisiones preventivas. Y los juicios se hacen muy largos. Es muy difícil demostrar la corrupción en la administración pública. Parece algo tan obvio, uno ve los patrimonios, uno ve cómo viven, uno ve los secretarios de Cristina, Daniel Muñoz sacando 70 millones de dólares y comprando propiedades en Estados Unidos. Hoy acaban de dictarle preventiva a un testaferro de un ex secretario de Cristina. De Muñoz, vemos el es caso, ese mismo. Es el testaferro de Muñoz. De Muñoz, claro. Sí, sí. Vemos el caso de este chico que era secretario de Cristina, que lo mataron en el Calafate en busca de dinero de la corrupción. Digamos, permanentemente vemos cosas que son tan obvias, pero parece que para la justicia es muy difícil demostrar que los movimientos financieros terminen siendo una prueba contra el acusado, ¿no? Sí, a ver, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión en uno de los tramos de lo que va a ser vialidad, y que vamos a ver las palabras finales de Cristina, le toca la audiencia el 29, y luego Tesuri Los Sauces, que está ahí también probablemente a las puertas de ser revocada, porque hubieron 2 jueces que se pronunciaron para el lado, una jueza en disidencia. Hoy Cristina le pidió a Casación que ratifique. Pero esos 2 jueces están con pedido de juicio político, y lo que han hecho digamos, es un beneficio que no tiene ningún ciudadano en esta Argentina. Omitir el juicio oral de la noche a la mañana es una instancia, procesalmente se llevaron puesto varias normas del Código Procesal Penal. Tesuri Los Sauces probablemente sea otro de los juicios que va a tener que enfrentar el año que viene. Es muy difícil, fue muy difícil de 2003 al 2015, porque la embestida institucional de encubrimiento para investigar la corrupción durante ese periodo en particular fue muy fuerte. O sea, disolvieron las áreas de la Administración Federal de Ingresos Públicos que estaban investigando las facturaciones apócrifas, se borró un servidor entero en la Procuración del Tesoro de la Nación, Gil Carbó aleccionaba a sus fiscales para evitar que las investigaciones sean direccionadas para donde tenían que ser direccionadas, la Unidad de Información Financiera no presentaba la información, o sea, se acumulaban organismos que encubrían. Esas causas que se iniciaron antes del 2015, porque no fueron iniciadas durante el gobierno de Macri, empezaron a, obviamente, avanzar con el cambio de gobierno. Hay jueces que manejan los tiempos políticos también. También la información, sí, pero también la información empieza a llegar, y lo que llegó mucho es información internacional. Fue inédita la cooperación internacional que permitió reconstruir las rutas, esas que si no es tan difícil. En el caso de Muñoz en particular, el entramado de sociedades más bancarios y financieros en el mundo, fue una cooperación inédita que se recibió de los Estados Unidos, porque si no, no se hubieran destrabado la jurisdicción. Entonces, durante ese periodo llegó muchísima prueba a los expedientes, que fue lo que permitió que avancen al punto de los juicios orales, que con la vuelta del gobierno volvieron a tratar de obstruir. Algunos pudieron, otros no pudieron. Pero es difícil, por ejemplo, te llevo a un ejemplo, ¿no? La causa vialidad. Donde vos estás sentado, pasaron algunos abogados penalistas que nos decían, mira, lo más probable es que Cristina sea condenada por fraude a la administración pública, porque hay muchas pruebas al respecto. Ahora, que para el tribunal confirmar la figura de asociación ilícita, como pidió el fiscal Luciani, va a ser muy difícil. Digamos, de alguna manera, por supuesto es otra pena, porque es otro delito, pero para muchos la asociación ilícita es algo que es muy difícil de probar dentro de un gobierno, digamos, como si fuera que ese gobierno se presentó a elección y ganó para robar, como si eso estuviera premeditado de antemano. Te explican desde ese lugar. Ese fue el argumento de Cristina, de que ellos llegaron por el voto popular y que un gobierno legítimo no puede ser nunca una asociación ilícita. Pero me lo han dicho abogados penalistas que no son kirchneristas. Sí, se ha conseguido en la Corte ese gran fallo en el caso de Menem, particularmente, diciendo
acuerdo que... la causa de armas, sí, ¿no? Para que haya asociación ilícita tenía que haber fines indeterminados, una organización estable, con división de roles. Fines indeterminados quiere decir que además de secuestro extorsivo, yo trafico hago narcotráfico y armas, tengo como muchos fines ilícitos. Es una interpretación que le dio la Corte en un contexto determinado, en un caso determinado. Pero el Código no dice esa eso. interpretación de la Corte Suprema del año 2000, creo que es, Se ¿no aplica. genera jurisprudencia? Sí, sí, claro, es el precedente del que todos se agarran. Ahora, ¿qué es una organización ilícita? Es cuando vos tenés desde la cúspide del poder hacia abajo todos los estamentos cooptados para que ese dinero, sin que nadie lo advierta, investigue, supervise, reclame deudas fiscales, mire lo que está pasando con las obras para que ese dinero llegue a Otesur y Los Sauces. O sea, es una ruta del dinero que quedó en la familia presidencial, gran parte de ese dinero. Entonces, se han organizado desde el Poder Ejecutivo, con todos los decretos y partidas presupuestarias que se hacían, proyectos de leyes para la obra pública en Santa Cruz y que nadie mirara, contra los informes de la Auditoría General de la Nación, para que del primero al último no advirtiera lo que estaba pasando ahí y más allá de todas las denuncias que ya Carrió venía haciendo, Cristina no cambie ni mueva a ninguno de todos los funcionarios del primero al último que tenían que ver con esa organización ilícita para extraer fondos del Estado. La calificación jurídica que se le dé a mí no me preocupa tanto. Es lo suficientemente grave para saber que funcionarios conspiraron de esa manera para quedarse con tantísimo dinero de los argentinos. Y puede haber otra calificación, porque cada año, de todos esos años, renovaron su plan delictivo. Y eso es un concurso real de defraudaciones cuya pena puede ser mucho más alta que un concurso entre una única defraudación pero eso y una no en la asociación causa vialidad. ilícita. Sí, claro. ¿Vos decís en la misma causa vialidad? En la misma causa vialidad, en cada año que renovaron su plan ilícito porque iban nuevas obras, nuevo presupuesto, nueva plata y nuevo desvío de dinero hacia los Kirchner, cada vez, y esto es jurisprudencia incluso que la Cámara del Crimen la tiene más porque hay más casos de defraudaciones, puede ser un concurso real de defraudaciones cuya pena es el máximo de la pena prevista para el delito, podemos estar en 30 años. No es una locura, esto es derecho, no es matemática. Entonces digo, discutamos la asociación ilícita si sí o si no, la defraudación al Estado existió. Vamos a discutir si es única la defraudación al Estado o si puede ser defraudaciones reiteradas. Yo digo esto porque uno, para ir cerrando, María Eugenia, uno cuando ve la causa vialidad te dice, mira, esto se circunscribe a vialidad y obra pública en Santa Cruz, nada más, eso es lo que se está juzgando ahora, olvídate del resto. Pero, por ejemplo, yo, por una cuestión profesional y de amistad personal, soy un gran amigo mío, conozco muy de cerca la investigación de la causa de Cuadernos. La causa de Cuadernos, hay casi un centenar de empresarios que reconocen haber pagado coima. O sea, ya no es alguien que señala a un funcionario que se enriqueció. O los cuadernos nada más. O sea, tenemos todos los arrepentidos. Cuando te dicen son fotocopias, todos es absurdo. El Lavallato no se hizo con ningún cuaderno, sino con declaraciones de empresarios que reconocieron haber pagado coima. Correcto. Bueno, acá pasa algo parecido. Y sin embargo es algo que va demasiado lento para la cantidad de pruebas que están cargadas, porque los testimonios de los empresarios que están bajo la figura de testigo arrepentido o imputado colaborador son claros, reconocen haber pagado coima para poder hacerse de una licitación en la administración pública. Sí, entre otras cosas, ¿no? Los cuadernos es un entramado de muchas causas por distintas obras y distintos planes políticos. Pero ese punto, que los propios empresarios reconozcan haber pagado coima... La ley de los arrepentidos la están persiguiendo, impugnando todos los días, sistemáticamente, todos los defensores que puedan. La causa de Dolores fue una causa iniciada, la famosa operación Puf Puf para destruir cuadernos. Entonces es una causa que tiene mucha embestida, muchos abogados litigando ahí. Yo siempre digo, tengo una idea que la solución para esa causa es otra, es aplicar el Código Procesal Penal nuevo, hacer un acuerdo con los empresarios que devuelvan todo el dinero que le sacaron a los argentinos, que renueven sus directorios y que empecemos de nuevo con políticas de integridad en materia de obra pública. Es posible porque están esas, así como salió de la causa de la festichola de Olivos, vamos a ver, de alguna manera Alberto Fernández, es una posibilidad de un tipo de acuerdos que permite ese código y que no es muy tirado de los pelos para un caso tan ¿Ya se está aplicando en todo el país ese Código Penal? Porque estaba... No, algunos artículos sí, este artículo en particular. Es progresivo, sí. claro. Sí. María Eugenia, gracias. A ustedes. Un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a...